ve este presunto descenso de la inflación en alimentos. Buen día, Miguel, acá Damián Juárez, Ezequiel Navarro, el programa de Juan Dillon, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, Miguel, contanos cómo estás viendo el consumo, cómo es la evolución, si esta baja en la inflación se está registrando, en consumo masivo, ¿cómo viene la cosa? Sí, efectivamente, bueno, hay una desaceleración muy fuerte de la inflación. Obviamente todavía en muchos sectores del consumo masivo es imperceptible, sobre todo no es perceptible en los bolsillos del ciudadano común en muchos casos, porque lógicamente esta inflación en este primer cuatrimestre, que fue de un 65%, un 8.8% en lo que fue el mes de abril, pero un 65% en lo que va del año. Ahí encontramos realmente una desaceleración muy marcada. Ya estamos en un dígito, obviamente apalancado también en una caída muy fuerte del consumo, ¿no? Lógicamente hay distintos factores que han generado que la gente tenga un comportamiento mucho más racional, mucho más planificado a la hora de comprar lo justo y necesario. La gente ha tenido prácticamente en este último semestre, en particular en lo que va el año, respecto de la inflación, una caída muy fuerte en lo que es su capacidad de compra. Si analizamos la inflación del cuatrimestre del 65% contra un incremento de un 50% en jubilaciones, sabemos que las jubilaciones perdieron 15 puntos solo en un cuatrimestre, y los salarios, que tuvieron un incremento de un 45%, perdieron casi 20 puntos en un cuatrimestre. Entonces eso obviamente se refleja en un comportamiento, en cambiar el comportamiento de compras, cambiar los hábitos de consumo, ¿no? Está claro. Miguel, te quería preguntar, el gobierno, como una de las estrategias para que bajen más los precios, había hablado de la importación de productos importados para que compitan y por ende con el objetivo final de que los fabricantes locales bajen los precios ante esta competencia. ¿Ese fenómeno se registra, es masivo, hay productos importados en la góndola o es un anuncio que quedó en eso, en un anuncio, y realmente no hay tantos productos importados en lo que uno puede acceder? A ver, es un anuncio, son medidas que muchas veces van a lo enunciativo, porque la ejecución de ese tipo de medidas tampoco se puede hacer de un día para el otro o de un mes a otro. ¿Qué ocurre? Hay un gran debate sobre eso. Sí, efectivamente, si comparamos nuestros precios en nuestra canasta, pongamos de consumo masivo en alimentos o no, o en limpieza, respecto de países de la región, estamos a precios en algunos casos superiores, con salarios de menos de la mitad, comparándonos con Brasil o con Uruguay. Si comparamos con España, tenemos una canasta comprada en un supermercado que está en torno a un 5 o un 8% más caro en Argentina que en España, o sea que con salarios también 2 o 3 veces menores, siempre comparando el sueldo mínimo, ¿no? Ahora, el tema de los alimentos es un poco ingenuo pensar la importación de alimentos porque te va a bajar los precios en función de eso, por una sencilla razón. Entre el 70 y el 75% de los alimentos históricamente siempre lo han importado los retailers, las grandes cadenas de supermercados y las grandes compañías productoras de alimentos, muchas de esas multinacionales, y muchas de esas multinacionales de origen argentino. Por eso resulta ingenuo pensar que un gran productor de fideos nacional, o que sea una multinacional que está acá, sea la misma que importe otros fideos para bajarse los precios de sus propios fideos. Entonces es un poco ingenuo pensar eso. De hecho hay dos campanas en esto. La COPAL, que agrupa a las grandes, la coordinadora de productores de alimentos, las grandes compañías de alimentos, ahora no está disconforme con la medida en función de que agrupa a las grandes multinacionales, que son las que importan. Ahora, si analizás, por ejemplo,
lo que opina CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, son más de 12.000 pymes. Lo que plantean con mucha lógica es ¿por qué no importar sin aranceles los insumos para producir esos alimentos, sobre todo plástico, hojalata para los enlatadores, los envases larga vida que está referente a toda la industria, el vidrio, químicos, conservantes, donde se están pagando no solo con aranceles, sino que además entre un 15 y un 25% más caro en dólares que el valor internacional. Está claro, un poco lo que plantea el fabricante argentino es más allá del tema de que me traigas importado el producto final, bajame los impuestos en algunos insumos, así yo fabrico más barato y por ende le vendo a la gente más barato. Esa sería la idea. Sí, aparte porque están mucho más cartelizados los proveedores de insumos que incluso la industria de alimentación. Claro, Vos, la industria de alimentación, tenés un 50% de lo que consumís en un supermercado, de alimentos, bebidas, higiene, lo producen 36 compañías. El otro 50% más de 12.000 pymes. Claro. Es lo que hablamos recién de CAPIMA y de Copal. Claro. Y en el caso puntual de los proveedores de esos insumos, el 80% del plástico para envasado lo tiene una sola compañía, el 85% de lo que son los envases Tetra o larga vida, una multinacional sueca, claro. La hojalata, el 70% la produce una sola compañía, y de hecho, como te decía, el otro día unos enlatadores de Mendoza nos decían, y si nosotros nos conviene importar la hojalata de Ucrania en guerra que compró en la Argentina. Increíble. ¿Por qué? Porque nos sale un 20% más barato. Entonces, a ver, creo que tenemos que analizar esas cosas. Y evidentemente ahí es donde el gobierno sí tiene que intervenir, más allá de que yo me considero liberalista desde el punto de vista económico, pero en la cuna del liberalismo, que es Inglaterra o Gran Bretaña, los bienes esenciales, alimentos y medicamentos, que es un tema que no se lo toca mucho, pero es más grave que los alimentos, el Estado en ese tipo de bienes esenciales incide en la estructura de costos. Lamentablemente no podemos ir de blanco a negro, negro a blanco. Creo que hay procesos donde el Estado sí debe intervenir, y sobre todo, como te decía, en el caso de los medicamentos, porque tuvimos casi un 323% interanual en medicamentos de prescripción médica de tratamientos crónicos, es decir, que son aquellos donde la gente no puede escaparle. Vos podés cambiar una marca de azúcar, de harina o una gaseosa, lo que no podés cambiar es el medicamento. Miguel, también los niveles de cartelización son muy altos. Acá Ezequiel Navarro te saluda. Quería saber, todo bien, los precios yo lo veo que están subiendo, no han bajado a pesar de que la inflación está bajando, y eso es real, es evidente, ¿no? Pero ¿por qué no bajan? A ver, que baje la inflación no implica que bajen los precios. Pues hay yo una desaceleración en el aumento de los precios. Perdón, ¿sabes? Lo que veo que por ahí en el almacén de barrio o en el supermercado de barrio, veo que está mucho más caro que en el supermercado, amén de que te haga una promoción o no. Sí, hoy el punto de venta de cercanía, el almacén de barrio, el autoservicio chino, la despensa, efectivamente está con valores más altos por una cuestión lógica. Tienen la provisión, salvo las directas, caso de productos lácteos y demás, que también hoy suelen estar un poco más caros, tienen intervención de distribuidores y de mayoristas, donde hay porcentajes que van entre un 15 y un 25% de diferencial en función de la distribución y la logística. Por eso quedaron tan desposicionados. Y obviamente las grandes cadenas de supermercados tienen mucho sobrestock en muchos productos, justamente por la falta de consumo, y han generado también políticas comerciales un poco más agresivas en lo que es descuentos o promociones, que no implica que hayan bajado los precios, sino que se ha desacelerado la inflación, que eso es un proceso, ¿no? ¿Y cómo se reactivaría, amén, ¿no? Aparte de tener salarios
que le estén ganando en inflación o que le estén emparejando por lo menos en la inflación, con la suba de los impuestos, de transporte, cómo los alimentos le pueden llegar a que sea redituable, ¿no? O sea, poder tener y que le alcance a la persona, justamente con el dinero, poder comprar la leche, el queso, el pan. Bueno, hay un gran debate respecto de eso y respecto de los bienes esenciales y los alimentos esenciales. Esta ley ómnibus tiene un embrión de reforma tributaria y un embrión de reforma laboral. El sector, sobre todo el sector de alimentos y medicamentos, y el sector PYME en general, que es el 70% de nuestra economía, se le debe una reforma fiscal y tributaria que repercute no solo en mayor cantidad de empleo, sino en mayor producción. Hoy la capacidad productiva de la Argentina está con un 30% de capacidad ociosa, es decir, se podría producir un 30% más. El tema es que no hay insumos, obviamente no hay capital de riesgo, no hay consumo, no hay un panorama o un horizonte donde se reactive. Y sobre todo no hay leyes claras laborales ni hay una presión fiscal y tributaria, que entre comillas es un negocio también del Estado. Si vos analizás quiénes son los formadores de precios, decimos, bueno, las grandes compañías han armado sus costos con $1 de 1.500, 2.000 pesos, es verdad, en muchos casos, y todavía queda por bajar para reacomodar esos precios relativos. Ahora, por otro lado, cuando vos compras un agua, un azúcar, yerba, un alimento, una bebida, estás tomando y comiendo entre un 45 y un 55% de impuestos. Uh-huh. Entonces se hacen impuestos nacionales, provinciales o municipales. El gran formador es el propio Estado, uno de los grandes formadores. Entonces hay que establecer políticas tributarias que impacten en estos bienes esenciales y que bajen los precios y se estimule que haya una reacción en el consumo de eso. Pero por otro lado también tenés que recomponer salarios y hacer un acuerdo de precios y salarios. La primera mitad del año de un gobierno nuevo y un gobierno tan disruptivo como el de Javier Milei, obviamente, más allá de que estamos hablando de un macroeconomista, que su dogma es el déficit fiscal, y eso no lo va a negociar, y va a su vida en eso, más allá del tema del déficit fiscal, al costo que fuera, una vez logrado, que ya se logró, tienen que recomponer lo que es la caja del Estado. Las reservas, la primera mitad del año hay liquidación de ganancias, de bienes personales, las retenciones, es decir, se va a recomponer sin duda la caja y se van a recomponer las reservas. Ahora, una vez que se tiene pisada esa caja, a partir del mes de julio-agosto, la segunda mitad del año, el gran desafío del gobierno es justamente comenzar a recomponer realmente lo que es, sí, y obviamente tenemos que sacarnos de la cabeza, la salida del cepo no va a ser antes de septiembre-octubre, pero esa recomposición de salarios y de jubilaciones que es fundamental justamente para que se reactive la economía nuevamente, ¿no? Tal cual. Sí, cerramos te hago más que una pregunta, un comentario, ¿no? Y realmente de acuerdo con todo lo que decís. Está la sensación que la gente banca el proceso porque baja la inflación, porque realmente era algo necesario para el país, pero todavía está esa sensación de, sí, mirá, la sensación no está corriendo tan fuerte, porque no es que bajan los productos, como decía Ezequiel recién, es que no están creciendo tanto los precios, pero todavía está esa sensación de, sí, pero yo no puedo comprar más. Eso, ¿no? En mucha síntesis, ¿no? Claro, y es lo que vos marcás, Miguel. Bueno, ¿cuándo llega esa recuperación en el bolsillo que vos vayas al supermercado o a lo que quieras comprar y decir, no, bueno, me está sobrando tanto? Esa baja en la inflación yo la veo que llegó a mi bolsillo. Y realmente, de momento es a costa de un esquema muy recesivo, ¿no? De que todo el mundo restringe o mira con 10 ojos lo que va a comprar o calcula mucho. Bueno, ¿cuándo se va a producir ese momento de decir, bueno, puedo comprar un poquito más, puedo ahorrar un poquito más? Esa baja en la inflación la veo en mi bolsillo. De momento es un panorama que no sabemos cuándo se va a dar, ¿no? Nosotros desde INDECOM lo que analizamos es en función de cómo viene
la proyección, entendemos que en el último trimestre del año se va a empezar a notar un poco la recomposición, ¿no? Ahora dicen, bueno, las jubilaciones le ganó unas décimas a la inflación. Obviamente, después de perder casi 15 puntos solamente en un cuatrimestre las jubilaciones, ahora le ganaron algunas décimas porque el ajuste se hace en función a la inflación del mes inmediato anterior. Ahora, entendemos que en el último trimestre del año vamos a estar con niveles de inflación en torno al 3,5%, que creo que es un poco el objetivo del gobierno. Y ahí seguramente muy gradualmente, ¿no? Las medidas de shock son para ajustes, las medidas de recomposición salariales siempre son graduales. Es un principio de las economías en crisis. Muy gradualmente va a empezar a haber una recomposición, y a su vez van a seguir bajando los precios relativos y desacelerándose la inflación. Miguel, muchas gracias, muy amable por los comentarios y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, pasaba Miguel Calvete, presidente de Indicom, del Instituto de Estudio de Consumo Masivo y vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina.